Y pasamos al primer tema de esta mañana. Tan solo los gobiernos de Nicolás Maduro, Evo Morales y Daniel Ortega se mantienen como expresión de la corriente llamada progresista en América Latina. La tendencia sigue en declive. Tras la elección de Jair Bolsonaro como nuevo presidente de Brasil, la izquierda enfrenta en América Latina su momento más oscuro en los últimos años. Esta corriente comenzó a fortalecerse desde la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela a finales de los años 90. En la actualidad, solo los gobiernos de ese país, presidido por Nicolás Maduro, Bolivia con Evo Morales y Nicaragua con Daniel Ortega, lideran la tendencia, luego de que hasta hace unos años fuera inversa en la región. A ello se suma Cuba, cuyos gobiernos revolucionarios se mantienen desde hace casi 6 décadas. Sin embargo, existen otros gobiernos de izquierda en la región con administraciones más moderadas y pragmáticas, no necesariamente radicales. En casi todos los casos, la izquierda llegó al poder luego del desencanto por gobiernos de corte neoliberal y con promesas de cambios que incluyeron la reducción de la brecha entre ricos y pobres y el fortalecimiento de las políticas de carácter social. Sin embargo, en la mayoría de casos, la realidad no siempre estuvo cerca a la oferta y predominaron las denuncias por casos de corrupción que terminaron desencantando a los votantes. Otros factores se relacionan con el autoritarismo y el escaso aprovechamiento de los recursos económicos. El más claro ejemplo ocurrió recientemente en Brasil, donde Bolsonaro se convirtió en el personaje que supo recoger el malestar ciudadano frente a las múltiples denuncias contra sus antecesores de izquierda, Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva. Néstor Aguilera, Telediario. 6 de la mañana, 59 minutos. Nuestro primer invitado, como lo anunciamos, Alberto Acosta. Buenos días, gracias por estar aquí. Y decíamos que a propósito del triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, la pregunta que se plantea es: ¿qué izquierda sobrevive? ¿Qué izquierda emerge luego de esta tendencia de declive y de decadencia de los llamados gobiernos progresistas en América Latina? Buenos días. Muy buenos días. Empezaría notando que la derecha no disimula, es derecha. Los progresismos disimularon ser de izquierda y no fueron de izquierda. Fueron gobiernos que intentaron dar respuestas a problemas sociales, lo cual es importante, positivo, pero lo hicieron sin afectar la lógica de acumulación capitalista. Se reduce la pobreza en todos los países con gobiernos progresistas y en todos los países con gobiernos neoliberales. Se reduce la pobreza. Pero lo curioso, lo perverso diría yo, en los gobiernos progresistas es que no se afecta el mecanismo de acumulación de la riqueza. Y los ricos en los gobiernos progresistas se enriquecen mucho más. Una primera constatación. Entonces tenemos aquí ya una diferenciación clara entre lo que sería o debía haber sido un gobierno de izquierda y un gobierno progresista. Usted dice que la concentración de la riqueza es una señal, es una marca de los gobiernos progresistas en América Latina. Sin lugar a dudas, esa es una enorme contradicción. Un gobierno de izquierda no solo debe reducir la pobreza, sino tiene que cambiar las lógicas de acumulación de la riqueza. Eso no se afectó para nada. Se mantuvo la lógica capitalista y se pretendió manejar el sistema capitalista de mejor manera que los gobiernos neoliberales. A la postre, lo que vimos es que los grandes grupos económicos, y el caso de Brasil es paradigmático, obtuvieron los mayores beneficios. Igual en Ecuador, eso es lo que hemos denominado el hocico de lagarto. Baja la pobreza, la mandíbula inferior, pero sube la concentración de la riqueza. Y ese es un primer punto que diferencia lo que debía haber sido un gobierno de izquierda de los llamados gobiernos progresistas. Un segundo punto importantísimo y fundamental: se reduce la pobreza con políticas sociales clientelares. No digo que esté mal reducir la pobreza, de ninguna manera, sino la forma en que se lo hace es pretendiendo que por la vía del consumismo se reduzca la pobreza en base a dádivas. El gobernante que establece relaciones clientelares, si tú quieres relaciones populistas, sin generar una construcción de ciudadanía o de grupos sociales comunitarios empoderados. No se fue una reducción de la pobreza desde los derechos, sino desde la concesión de los gobiernos. A la postre vemos que sí se reduce la pobreza en el Brasil, más de 30 millones, pero gran parte de ese electorado termina votando a la derecha, a un candidato
político oscuro, 27 años en el Congreso, ex militar, con una serie de pronunciamientos totalmente antidemocráticos, homofóbicos, racista, un personaje realmente peligroso para la vida democrática, no solo del Perú, de Brasil, sino del Ecuador en general, de América Latina en general. Pero algo del discurso de Jair Bolsonaro sedujo a las mayorías. Sin lugar a dudas. Ahí hay que ver. Y se presume que tiene relación con la desenfrenada violencia delincuencial que sufre Brasil. Sin lugar a dudas. Con lo cual el tema del combate a la pobreza no necesariamente es el tema único, el tema clave. No, hay muchos otros temas que abordar y no abordaron los gobiernos progresistas. Por un lado, ya señalé, no afectaron la lógica de acumulación del capital. El capital acumuló más en la época de los gobiernos progresistas que en todas las épocas anteriores. Y se reduce la pobreza, paradoja dirá alguno, porque había mucho dinero. Y simultáneamente los gobiernos progresistas tampoco dieron cuenta de una demanda propia de las izquierdas, transformar la matriz productiva, dejar de ser países exportadores de materias primas. El caso de Brasil, como el caso ecuatoriano, pero mucho más del Brasil, se da una profundización de lo que se conoce la primarización de la economía. La industria brasileña pierde terreno de manera aparatosa. Al inicio del gobierno de Lula, las exportaciones primarias bordeaban el 50-60%, termina con el gobierno de Dilma y están sobre el 80%. Brasil se transforma en el principal extractor y exportador de minerales en el mundo, 3 veces más que todos los países de América Latina que exportan minerales. O sea, el extractivismo fue el signo. El extractivismo es la marca de todos los gobiernos en los últimos años, como dice María Esteles Vampa, mientras se vivía el consenso de los commodities, altísimos precios de las materias primas. Todos los gobiernos, sobre todo los progresistas, apuestan por más extractivismo. ¿Y qué provoca eso? El extractivismo se nutre ¿de qué? De la renta de la naturaleza. Y eso permea en toda la economía, en el aparato productivo. Y tenemos empresarios rentistas en toda América Latina. No empresarios austeros, innovadores, no empresarios que apuesten por la tecnología y la conquista inteligente de los mercados. No, la renta de la naturaleza permea y se vuelve una economía rentista. Sociedades clientelares y gobiernos autoritarios. Y lo que es más perverso, Brasil y Ecuador, para hacer una comparación, con gobiernos progresistas comienzan a regresar al neoliberalismo. Desde el año 2014, Brasil con Dilma Rousseff y Ecuador con Rafael Correa comienzan a transitar nuevamente en la senda neoliberal. Y ese es un problema sumamente complicado. En su opinión, ¿qué es lo que distingue esta tendencia, esta deriva? ¿En qué se signa y se define y se caracteriza este regreso al neoliberalismo? A través de múltiples mecanismos. Por ejemplo, flexibilización laboral. En el Ecuador desde el año 2016. Se abre la puerta a las grandes privatizaciones en el Ecuador. Le entrega sin licitación a grandes grupos económicos transnacionales vinculados a las grandes oligarquías de los 4 puertos del país en concesiones de 50 años. La firma de un tratado con la Unión Europea. La ampliación de la frontera extractivista. Los neoliberales, los gobiernos neoliberales, no lograron introducir la megaminería. Rafael Correa es el gran portaestandarte de los intereses megamineros, de los intereses chinos en particular. La ampliación de la frontera petrolera, y así podemos seguir anotando cosas que se dan también en el Brasil. Y aquí un dato importante, sobre todo en el caso del Brasil, para entender por qué sucede esto. El gobierno de Lula pacta desde el principio con los grandes grupos económicos y abre la puerta a lo que se conoció en Brasil, el nuevo desarrollismo, en base al extractivismo, y simultáneamente establece alianzas políticas con partidos políticos de derecha o centristas y partidos eminentemente corruptos. ¿Quién fue el vicepresidente de Dilma Rousseff durante 6 años? El señor Michel Temer, que es de uno de esos partidos del PMDB, alguna cosa así se llama el partido, son las siglas, que viene de esos grupos que luego pactan, se coaligan con las grandes oligarquías que obtuvieron beneficios, pero ya no quieren intermediarios, quieren directamente un representante y apuestan por una vía fascista. Eso también hay que decirlo con absoluta claridad. Los gobiernos progresistas, a cuenta de mantenerse en el poder, pactaron hasta con el diablo, y el diablo le está pasando la factura. Ahora, le quiero consultar respecto de ese sueño, para volver a uno de los aspectos tocados por usted en una de sus respuestas. Aquel modelo de
convertir nuestras economías en economías del conocimiento, lo que justificó la enorme inversión en centros educativos, universidades, lo que nos iba a convertir en el Silicon Valley andino, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con aquello? Bueno, terminaron como sueños de perro, porque en lugar de fortalecer las universidades existentes, se trató de crear centros de educación en donde los avances son realmente escasos, pobrísimos, y donde comienzan a aparecer graves denuncias de corrupción. Yo creo que este es uno de los temas donde el gobierno anterior, en el caso ecuatoriano, cometió un gravísimo error. Fortalecer las universidades públicas existentes debía haber sido la prioridad, invertir mucho dinero allá y no crear una suerte de elefantes blancos que nos están generando muchos problemas y dificultades. Y un tema adicional. Yo le quiero consultar algo, porque es imposible olvidar que usted estuvo en la génesis del gobierno de Rafael Correa. ¿Cree usted que estas estructuras ya eran corruptas entonces? Es decir, que el proyecto era tomar el poder para hacer negocios. Me cuesta mucho trabajo aceptar eso, porque sería una cuestión en la cual yo fui un iluso completo, no me di cuenta de lo que estaba pasando. Lo que es real y cierto es que este mecanismo de acumulación centrado en los extractivismos viene de la mano del autoritarismo y de la corrupción. A más extractivismo, menos democracia. A más autoritarismo, menos control. Y en ese escenario oscuro aflorece la corrupción de una manera extraordinaria. Eso pasó en el Brasil y eso ha pasado también en Ecuador y en los otros países de América Latina. Entonces, el tema aquí de fondo es que el gobierno de Correa, el gobierno de Lula, el gobierno de Evo Morales, los gobiernos llamados ahora progresistas, entraron con un discurso y desde la izquierda, pero en el camino se fueron metamorfoseando en simples gobiernos progresistas que lo que querían era administrar mejor el sistema capitalista. El fracaso está a la vista. Veamos en el ámbito agrario, Eduardo, en ambos países, Brasil y Ecuador, no se dio paso a la reforma agraria. Y en el caso de Brasil es lamentable, porque quien introduce al grupo ruralista, este grupo agroexportador que son conservadores de ultraderecha, es el mismo gobierno del PT. Dilma Rousseff permite que en el bloque parlamentario vinculado, aliado al PT, aparezca un gran número de asambleístas, diputados y senadores que venían de este grupo ruralista. Lo mismo sucede en el Ecuador. Termina fortaleciendo Correa a la megaminería, la ampliación de la frontera petrolera, a los agronegocios y se olvida de los campesinos. Se nos agota el tiempo de la entrevista, pero hay una pregunta clave pendiente. Usted fue presidente de la Asamblea Constituyente que aprobó y consagró constitucionalmente la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hoy se está hablando de su desaparición, de su necesaria desaparición, en opinión de algunos. Su criterio. No coincido con ese planteamiento. No considero que la función de transparencia y control social ha sido un disparate. Lo que sucede es que su instrumentación fracasó. No funcionó como nos imaginamos. ¿Por qué no funcionó? Porque lamentablemente, fundamentalmente, el gobierno de Correa intentó y logró copar todas las funciones del Estado. Metió la mano en la justicia, controló el Consejo Nacional Electoral, controló la función de transparencia y con el voto popular, incluso con una mañosería, cambiando el sistema de distribución de escaños, tuvo una mayoría aparatosa, gigantesca. O sea, la independencia y el balance de poderes fue inexistente. Ahora, creo que hay que mantener el Consejo de Participación Ciudadana con algunas funciones. Se le podría retirar las funciones de designación de los miembros de los organismos de control que pasa a la Asamblea Nacional, pero un detalle. ¿De dónde vienen las ternas? Habría que buscar un concurso público abierto para que aparezcan las ternas. La Asamblea no puede presentar terna alguna para ninguna nominación. Se encarga solo de elegir y se le da un plazo de máximo 45 días para tomar una decisión. Si no deciden, pues entra la primera persona de la terna. Y por otro lado hay que fortalecer al Consejo de Participación Ciudadana. Habría que entregarle, por ejemplo, la consulta previa, libre e informada. El Consejo de Participación Ciudadana, conjuntamente con el Defensor del Pueblo y de la Naturaleza, deberían ser los que llevan adelante las consultas previas, libres e informadas. Habría que fortalecer la capacidad de lucha contra la corrupción, por ejemplo, blindando a los veedores ciudadanos a que no sean criminalizados como sucedió en el gobierno anterior. Pero ¿qué decir de aquellos cuestionamientos que plantean que convertir a los veedores o representantes de la participación ciudadana en empleados públicos es de suyo pervertir
la idea del control y la independencia. Es que no se trata de empleados públicos, tienen una tarea específica, tienen que cumplir esa tarea específica en el marco de las mejores condiciones, recibiendo toda la información y con toda la independencia del caso. A mí me parece que estos son mecanismos en donde la sociedad civil también debe comprometerse, porque es cierto que Rafael Correa mete la mano en todas las funciones del Estado y se aparece como Luis XIV de los Andes, el Estado soy yo, pero también es cierto que la sociedad civil permitió eso y no nos empoderamos de lo que era la función de transparencia y control social. Es la gran tarea ahora, el gran reto de la ciudadanía de intervenir en esos espacios y garantizar la independencia necesaria. Nuevas perspectivas, enfoques, puntos de vista para debates clave con Alberto Acosta en esta mañana. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Brevísimo corte. Cuando volvamos, Napoleón Saltos, doctor en estudios políticos, docente universitario, nos acompañará aquí en Primera Impresión.